Asiegu, Cabrales, Asturias. Tierra arcana y mítica donde crece el acebo y salta el rebeco. Morada de pastores antiguos, de hombres y mujeres con genes calizos y corazón bravo. País hospitalario, asiento de viejas y buenas costumbres gastronómicas. Entre la Sierra del Cuera y los picos de Europa, en lo más paradigmático de la montaña asturiana, el viajero se encuentra con la ruta del queso y la sidra. Un día cualquiera de primavera, temprano, la aldea despierta atareada. Hay que ir al prau, a por las vacas, y llevarlas a beber a la fuente de la Pandiella. Luego a la cuadra, a mecer el nutritivo fruto blanco de la leche. José Antonio, un vecino de Asiegu, entra en la quesería. Lleva la leche de las vacas, cabras y ovejas, base del queso de Cabrales. En los arnios, el alimenticio líquido suelta el suero con el que después se alimentará a los cerdos. Las natas toman forma, desvirian y secan. Bueno, pues ahora nos encontramos en la quesería, donde se lleva a cabo la primera fase en la preparación o fase de preparación del queso de Cabrales, antes de llevarlo para madurar en la cueva, en las cuevas naturales, ¿no? Ahora mismo pues está desviriando el queso, que es la segunda de las fases de deshidratación de la leche, después de haber sido cuajada y desuerada anteriormente, y posteriormente pues será definitivamente secado antes de llevarlo a la cueva. Una vez que se cuaja la leche y que se desuera, la cuajada se deposita en estos moldes que tenemos aquí detrás, los arnios, donde se va a poner muy suelta y esponjada y va a seguir soltando el resto de suero que todavía contiene. En ese momento pues el queso va a quedar con muchos poros por dentro, una característica muy importante para que después madure el queso adecuadamente en la cueva. Baja el panadero La Concha del Angra. Detrás suyo, Manolo y Javier asoman al barrio de Pamirandi, que se desayuna en ese momento. La pequeña quintana del pueblo se despereza y la majestuosa Sierra del Cuera deja ver su calizo y verde horizonte a través de las brumas matinales. El Orru, con su cubierta a cuatro aguas, su tenoria y sus colondres, enseña la flor del agua, recordándonos sus arcanos orígenes. Desde lo alto de Asiegu se abre el verde panorama de las erías y los terrenos comunales de la zona. Las vacas pastan ante la mirada magnífica de los montes circundantes. La mayor parte del espacio roturado de estas aldeas corresponde a las erías. Las erías eran el antiguo terrazgo de labor, en el que se llevaban a cabo los cultivos fundamentalmente de cereal, aunque también de patatas y de otras plantas que servían para la alimentación de las personas. Estas erías pues ocupan terrenos que están cercados, los mejores terrenos, aquellos donde los suelos son más profundos y por lo tanto son más aptos para la agricultura y que también se encuentran a la altitud adecuada para la práctica de la agricultura, ¿no? No hay erías, por lo tanto, en la montaña, sino en los fondos de valle o en las laderas, no por encima de los 800 metros. Estas erías cercadas, estos espacios cercados, estaban divididos en multitud de pequeñas parcelas, llamadas jazas o longueros, pertenecientes a los distintos campesinos, donde desde mayo hasta octubre se sembraba el maíz. Una vez recogido ese maíz, las erías se utilizaban también como pastos mancomunados mediante la llamada derrota de mieses, una institución muy regulada en las ordenanzas locales donde, o que permitía, que daba derecho a los vecinos a soltar todos los animales en el interior de la ería para que se movieran libremente y aprovecharan los pastos, a la vez que también abonaban ese terreno, preparándolo para que en el mes de mayo siguiente ya pudiera ser sembrado de nuevo el maíz, ¿no? Por lo tanto, un aprovechamiento agrario durante una parte del año individual y un aprovechamiento colectivo y ganadero al mismo tiempo durante otra parte del año, ¿no? Las erías actualmente cumplen una función bien diferente, son prados sobre un parcelario de tierras de labor que se aprovechan ahora para producir la hierba que alimenta a la ganadería actual, una ganadería
estabulada que ya no depende tanto del monte, ¿no? El coteru, pico silíceo y la braña de Tebrandi acompañan al viajero de esta ruta. El manto verde que esconde la base caliza deja asomar aquí y acullá los cuetos de piedra. Aquí los pastos son ricos en nutrientes de calcio proporcionados por la composición de los suelos. El invernal de los Otámbanos, cuyo nombre trae a la memoria resonancias de antiguos lugares desde donde se oteaban las brañas, los montes y los pueblos de los alrededores, es la antesala de un lugar clave en el itinerario del queso de Cabrales, la cueva donde madura el tesoro gastronómico más mimado de esta tierra. Estamos en el invernal de los Otámbanos. Los Otámbanos, como otros muchos invernales, era la infraestructura ganadera preparada para pasar el invierno con el ganado. La función que tenían pues era sobre todo, en verano recoger la hierba, secarla y acumularla para que en invierno, cuando nevaba, poder estabular las vacas y alimentarlas con esa hierba seca de verano, y en el momento que mejoraba el tiempo pues poder volver de nuevo a utilizar la montaña como el principal recurso ganadero de la zona, ¿no? La montaña se ocupaba además, o se aprovechaba cíclicamente. El invierno, pues como digo, se pasaban los invernales, pero el verano y los entretiempos, primavera, otoño, se utilizaba la montaña. Las brañas, que son las zonas de media montaña, se utilizaban en primavera para subir hacia arriba, hacia la montaña, pero también en otoño para bajar hacia el valle de nuevo. Y en verano, cuando los pastos los pastos de altura sobre caliza son pastos también muy frescos, pues se aprovechaba para subir definitivamente con el ganado al último nivel, y allí, aprovechando esos pastos, mejorar los rendimientos lecheros, cuya finalidad era poder llevarlos al invierno a través de la producción de queso de Cabrales, en este caso, de otros quesos en el resto de Asturias. La umbría entrada al lugar hace que la visita a la cueva de los Otámbanos se convierta en la entrada a un auténtico santuario donde habitara una antigua divinidad. El joven quesero lleva su ofrenda a la antigua diosa de la tierra. Aquí, en claustro materno, fresco y acogedor, madurará hasta ponerse colorado. Estamos en la cueva de los Otámbanos. Es una cueva que se utilizó para la maduración del queso de Cabrales durante varios años. Actualmente nosotros la recuperamos para la actividad de la ruta del queso y la sidra, y aquí es donde se explica el proceso de maduración, la segunda fase del Cabrales, que es la maduración propiamente dicha. Gracias a que en estas cuevas se mantiene más o menos constante una temperatura y una humedad a lo largo del año, existe un ecosistema, y dentro de ese ecosistema hay una microflora que es la encargada de colonizar estos quesos para convertirlos en un queso azul. La humedad, que en algunos casos llega a superar el 90%, hace el resto, es decir, permite que los quesos que entran duros, pues a lo largo de varios meses que están en la cueva, se puedan ir ablandando y al final tener un queso azul y cremoso. La magia de la cueva que hace posible el milagro de la transformación de las cuajadas en quesos de inimitable y delicioso sabor se adueña también del viajero que, extasiado, contempla el altar donde reposan los quesos. El itinerario del queso y de la sidra continúa. La cueva, aunque lugar importante, no es el destino final de los quesos cabraliegos. Su destino final es ser consumidos por los viajeros de esta ruta. Pero el queso de Cabrales no se suele tomar a palo seco. Su complemento ideal está en la sidra del país. La ruta del queso y de la sidra entra ahora en su segunda fase, la de la bebida hecha con las manzanas de Asiegu, regadas por las lluvias primaverales y maduradas por los soles estivales. Camino de los Pumares de Asiegu, a lo lejos se divisa el desfiladero de las Estazadas. En sus entrañas vivieron los antiguos habitantes prehistóricos de esta tierra. La cueva prehistórica de la Covaciella es testigo de la importancia vital, histórica y cultural de las oquedades calizas de Cabrales.
La ruta, ya de vuelta hacia Asiegu, hace un hito en el invernal de Helgueras. Allí puede el andariego observar el origen de la sidra en los manzanos y el yagar que se ofrecen a su vista en una onírica rimada bañada por la luz del sol. El cultivo de la manzana no era un cultivo intensivo, sino que era un cultivo de año y vez. Un cultivo de año y vez que hacía que un año hubiera una gran producción de manzana y otro pues esta prácticamente no existiera, muy reducida esa producción. No había manzanos en las serías, sino que estos estaban localizados en las llosas que acompañan los invernales, en las parcelas cercadas que acompañan los invernales, cuyo conjunto pues recibe el nombre de sitio. Los manzanales, los pumares, no estaban tampoco distribuidos de forma regular, sino más bien desordenados y además entremezcladas unas especies con otras. Esta es una característica muy importante de las pumaradas asturianas que además es esencial para la producción de sidra, ya que hay que mezclar unas cuantas especies diferentes de manzana. El camino continúa a través de los rebeldes cuetos que asoman entre la hierba y que conducen a la calella, pequeño camino que baja hacia el pueblo. Animales difíciles de ver en otros lugares aparecen aquí como sacados de un tiempo pretérito, como la casi extinta gallina pinta o pedresa. Una cabra pinta saluda la entrada. Las casas de aldea del lugar miran al picurrieyu o naranjo de Bulnes en una mañana que cunde como pocas. En las casas del pueblo, muchas de ellas construidas sobre cuevas calizas, también se guardan los quesos. En el yagar de Pamirandi, los caminantes están felices. El esfuerzo del recorrido, la vista y el olor de los quesos y de las manzanas han abierto su apetito y su sed. Pronto tendrán su bien merecida recompensa, la espicha, o fiesta gastronómica asturiana por excelencia, acto de entrañable sociabilidad donde todo el mundo se comunica animado por el caldo del país, la sidra de Pamirandi, hecho en el mismo yagar donde se habrá de celebrar la espicha. Mientras la cocina trabaja en la preparación de los menús típicos de Cabrales, los escanciadores no cesan de repartir el zumo fermentado de manzana que inunda con su suave olor perfumado el recinto del ágape. Con las manzanas que apañamos o que recogemos, que recolectamos en las pomaradas tradicionales de Asiego, pues hacemos una pequeña producción de sidra en la que está garantizada la mezcla de las variedades tradicionales, de algunas de las variedades tradicionales, y también mantenemos el proceso de elaboración tradicional, en el sentido de que no hay aditivos ni ningún tipo de sustancia que se añada a la sidra. Es la fermentación natural del zumo de manzana. La pañada o recogida de las manzanas pues la hacemos en los meses de octubre, noviembre, y en esa época del año es cuando también pues en este yagar, en el yagar de Pamirandi, procedemos a mallar la manzana y a extraer el zumo, fermentándola también en este mismo local entre los meses pues de octubre, noviembre, febrero, marzo, que es el tiempo en el que tarda, más o menos tarda en la fermentación completa, ¿no? Esa misma sidra es la que utilizamos después para ofrecer las espichas a la gente que hace esta excursión. Ya están aquí los ricos platos de la tierra. La sidra sigue acompañando al plato estrella, el queso Cabrales, y a los tortos de maíz, al chorizo, a la morcilla, a la tortilla de bacalao, a las croquetas caseras, a los chorizos a la sidra y a las riquísimas patatinas al Cabrales. Después, los postres, miel del trapín y pastel de nuez. El momento es propicio para la folixa, que así llaman a la diversión por estos lugares. Las risas, los cantos, el ambiente que da el yagar, con sus pipas, sus botellas de sidra y sus viejas paredes de piedra, nos hacen acordarnos de las palabras asturianas del viejo poeta. Ñaces sidra, siendo flor del pomar en la pomarada. En el yagar, los malladores entamen la tomallada y surdies tú, sidriquina, mesmamente con la llama. Y es folixera la espicha, en que la pipa se españa,
y brinques con alegría hasta el vaso engargallado. Y es sidra de la mi tierra, olor, sabor y prestancia. Fuiste flor en los pomares, néctar en la pomarada. Cabra liega, que amayades pa' la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra. Dime que ves allá alambre, dime que ves cabra liega, que semblantes a columbres, que cielo se te presenta desde esa rispia atalaya, desde esa atalaya vieja.